Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema implica mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación y es la de ser obedientes. Así que, mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión, aquellos que se conectaron desde el inicio de ella o aquellos que se han venido conectando a través, más aún aquellos que se van a conectar posteriormente. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes y que Dios les conceda y les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios puede darla. Que Dios colme sus vidas de felicidad y les bendiga integralmente en cada uno de los aspectos de su vida. Y no olvide estar orando. Seguimos insistiendo de estar orando, de estar intercediendo los unos por los otros, de pararnos en la brecha a interceder delante del Señor por toda esta humanidad, no solamente por nuestros familiares, no solamente por nuestros amigos, no solamente por nuestros conocidos, no solamente por la iglesia, por los miembros de la iglesia, es por toda la humanidad, más aún por aquellos que van en vías y van en caminos de perdición. Así que, mis hermanos, estemos orando los unos por los otros. Hoy proseguimos con esta serie que hemos titulado Restaurando Portillos, y hoy vamos a hacer la segunda entrega de esta serie. Como ya se dijo, estamos basados en el libro de Isaías, capítulo 52, capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, 12. Y la palabra del Señor en esta porción dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y dijimos el domingo pasado que un portillo es un orificio que se hace, o una grieta que se hace en un muro que sirve de contención, que sirve de resguardo, que sirve de protección. Así que cuando en la vida de las personas se abren portillos, se abren huecos, se abren grietas, las vidas de las personas quedan a merced de que cualquier cosa, cualquier enemigo pueda o intente ingresar a ella, o por lo menos distraerlo de su propósito para el cual el Señor le ha llamado. Los reparadores de portillos son hombres y mujeres que entienden su lugar en el cuerpo de Cristo. Son hombres y mujeres como tú y como yo, que entendemos el lugar que tenemos en las congregaciones, que entendemos el lugar que tenemos en las iglesias y que usan correctamente la palabra de Dios para restaurar la vida de las personas que les rodean. Así que un reparador de portillo es un restaurador, diciéndolo en otras palabras. Es un restaurador de vida. Un restaurador de portillos se levanta también como un pacificador. Restaura relaciones deterioradas. Otros reparadores de portillos restauran la confianza, restauran el ánimo de las personas, ese ánimo que las personas, o esa confianza que las personas han perdido. Otros restauradores de portillos restauran la justicia, o trabajan sobre la victoria que el creyente tiene sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Somos llamados a ser, mis hermanos, restauradores de portillo. Un restaurador de portillo es un trabajador incansable. Una restauradora de portillo es una persona trabajadora incansable. ¿Tenemos un superpoder? ¿Tenemos una superfuerza? ¿Tenemos un superdón? No. El restaurador y la restauradora de portillo es una persona común y corriente,
que ha decidido restaurar los portillos haciendo uso correcto de la palabra de Dios. La esencia de esto es el uso correcto de la palabra de Dios. En eso se centra un restaurador de portillos. Los reparadores de portillos realizan su función de edificación, realizan su función de perfeccionamiento de los santos, no tienen celos denominacionales o no tienen celos por algunos grupos especiales, no tienen intereses egoístas de promover determinadas doctrinas. Los restauradores de portillos tienen una visión amplia hacia el cuerpo de Cristo y principalmente defendiendo las sanas doctrinas. Los restauradores de portillos no tienen temor de refutar las falsas doctrinas, los mandamientos de hombre y las tradiciones que por siglos han defendido las diferentes denominaciones y concilios. Así que si esto te suena familiar para tu vida, déjame decirte que Dios está mostrando en ti que eres un restaurador o que eres una restauradora de portillos. No defendemos doctrinas, no defendemos posturas teológicas. Eso no nos interesa, principalmente si esas doctrinas o esas posturas teológicas no son primarias. ¿Qué significa esto? Que no tienen o no impactan directamente con la salvación de las personas. Nosotros debemos actuar como colaboradores de Dios. Así que dile al que está a tu lado, o llámalo por teléfono, o ponle un mensaje por alguna de las redes sociales: tú y yo somos colaboradores de Dios y trabajamos en la edificación de su obra, trabajamos en la expansión de su reino y tenemos como única motivación en todo lo que hacemos es hacer su voluntad. La única motivación que tenemos es hacer lo que al Señor le agrada. Esa es la única motivación, porque entendemos nuestra posición como simple y llanos colaboradores de Dios que trabajamos para edificar y para expandir su obra y su reino. Para esto, mis hermanos, es necesario tener en claro que existe una diferencia entre los que trabajamos en el reino y los que son trabajados para el reino, entre colaborador y labranza, entre nosotros y ellos, entre los que trabajan y los que son trabajados. Debemos entender que existe una diferencia. El apóstol Pablo, por ejemplo, hace esta diferencia considerándose a sí mismo y a los que trabajaban con él, los que trabajaban en su equipo, los que le apoyaban en la labor misionera y en la labor evangelística que el apóstol Pablo realizaba, como colaboradores de Dios. Pablo a los cristianos les dice que están siendo edificados en la iglesia. Cuando escribe a los de Corinto, les dice a los de la iglesia de Corinto que ellos están siendo edificados. Y quienes se dirige a ellos como vosotros, los considera labranza de Dios y los considera edificio de Dios. Pablo entiende muy claramente, y este mismo entendimiento debemos tenerlo nosotros, que estamos trabajando en la labranza del Señor y que tú y yo somos esos colaboradores, esos trabajadores. Así que entonces Pablo concreta este pensamiento en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Y nótese este énfasis en plural que Pablo denota en este escrito. Pablo no escribe porque yo soy colaborador de Dios. Pablo entiende que todo su equipo de trabajo y todos aquellos que Dios utilizó para coescribir la primera carta a los Corintios, como el caso de Sóstenes, son colaboradores de Dios, y él dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Pero también hace la diferencia entre nosotros y el ustedes. Y dice: y ustedes son la labranza de Dios. Ustedes son el edificio que Dios quiere construir. Y para este objetivo nos está utilizando a nosotros. Debemos entender entonces esta diferencia, porque esto es importante. Ahora bien, para ser más amplio en la explicación de edificar, de reedificar y de restaurar portillos, podemos hacer tres divisiones importantes, tres divisiones que son fundamentales, porque no solamente los portillos aparecen en la vida de los inconversos, que es la primera observación que debemos hacer. Los portillos aparecen, sí, están en la vida de los inconversos, pero no son las únicas personas en el mundo que tienen portillos, porque también hay portillos en la vida de los cristianos, y principalmente en la vida de aquellos cristianos que no son consagrados, de aquellos cristianos que son medios, de aquellos cristianos que la Biblia llama tibios, de aquellos cristianos que no se comprometen, no se quieren comprometer en el crecimiento de la obra, no quieren trabajar, les da escozor trabajar en la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Aquellos cristianos que saben que tienen sus dones, pero que van como en la parábola y los entierran y no los hacen producir y no los trabajan. En la vida de esos cristianos, y si tú te identificas, tú eres entonces uno de esos cristianos, en la vida de esos cristianos hay portillos. Así que entonces encontramos portillos en la vida de los inconversos, encontramos portillos en aquellos cristianos que, digamos, son los cristianos no consagrados, pero también encontramos portillos como consecuencia de lo anterior en las congregaciones, principalmente aquellas congregaciones con posturas teológicas, digamos que tradicionales. Encontramos entonces estas tres aspectos importantes para considerar los portillos en el día de hoy: el de los inconversos, el de los cristianos y el de las congregaciones. En los portillos de los inconversos, digamos que es el primer grupo, en el caso de las personas inconversas, entonces sí debemos decir que los portillos se deben principalmente al pecado. Los portillos se deben a su incapacidad de vencer el pecado, de vencer la naturaleza pecaminosa, de enfrentarse a su naturaleza pecaminosa, y sucumben siendo esclavos de esa naturaleza pecaminosa y de la forma como el enemigo le maneja y zarandea sus vidas. Pablo le escribe a los romanos, por ejemplo, que cuando eran esclavos del pecado, eran libres. Cuando eran esclavos del pecado, pero que ahora son libres acerca de la justicia. De tal forma que en esta porción de Romanos capítulo 6, versículos 20, ¿sí? Pablo pone el dedo en la llaga y muestra que cuando estamos en el mundo y no nos hemos convertido, andamos en el mundo no como libres, andamos en el mundo como esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado estábamos apartados de la justicia de Dios. Pero cuando ellos conocen
que pueden ser justificados por la fe, que pueden ser libres del pecado. Entonces ellos vienen a ser siervos de la justicia. Y ya entonces se les puede decir con toda seguridad: ahora habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios. Tenéis como vuestro fruto la santificación y como vuestro fin la vida eterna. De tal forma que cuando identificamos, conocemos a un inconverso, cuando tratamos con él, cuando entendemos que es esclavo del pecado, nuestra tarea, nuestra misión, nuestra labor como restaurador de Portillo es edificar esa vida. Y edificar esa vida, tapar esos orificios, tapar esas grietas, para que esta persona que antes era esclavo del pecado, ahora pueda ser libre de ese pecado, pueda ser hecho siervo de Dios, pueda ser hecho hijo de Dios, pueda tener fruto. Y ese fruto es santificación, y pueda tener aspiración a una vida eterna, conjuntamente o en compañía o acompañado del Señor. Mientras haya pecado en la vida de las personas, existirá la posibilidad de recibir la destrucción o de recibir o que su vida sea arruinada. El pecado es el portillo por el cual el enemigo tiene la posibilidad de entrar para robar, para matar y para destruir. Bien lo dijo el Señor Jesús: el enemigo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios, Jesús, allí está sentando las bases del restaurador de Portillo. El Señor revela muy claramente esto también por medio del profeta Isaías. El profeta Isaías, inspirado por el Señor escribe: por tanto os será este pecado, y le escribe al pueblo de Israel, como grieta que amenaza ruina. Grieta que amenaza ruina. Dijo Portillo, en otras palabras, en su definición más sencilla: un portillo es una grieta que amenaza ruina y que se extiende en una pared elevada, y cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quiebra como se quiebra un vaso de alfarero. Cuando la muralla de nuestra vida tiene un portillo, independientemente de lo alta que sea, independientemente de lo ancha que sea, independientemente de lo robusta que se vea, está amenazando ese portillo con derribarla. Está amenazando ese portillo con quebrantarla. Está amenazando ese portillo con hacer que ese muro fortificado se venga abajo. Y eso es lo que sucede en la vida de los inconversos. La segunda característica que mencionamos con los portillos es el portillo en los creyentes que son inestables. El portillo en los creyentes que no son consagrados. El portillo en los creyentes que no son fieles a Dios. En el portillo de aquellos creyentes que son tibios, cuando el Señor les manda a ser calientes. En la vida de muchos de estos creyentes hay un factor común con el portillo que acabamos de ver: es el pecado. Es uno de los principales portillos que vamos a encontrar en la vida de estos hermanos que se llaman cristianos, pero que aún no se han consagrado realmente al Señor, que aún han decidido llevar una vida como la de los superhéroes, una vida secreta. Y ante algunos se muestran de una forma y ante otros se muestran de otra forma. Muchas veces estos portillos se crean por la negligencia. Se abren los orificios por la ignorancia.
por la supuesta debilidad, están atados a estos portillos y por tanto el enemigo puede distraerlos. El enemigo aprovecha esas aberturas en sus vidas para distraerlos del objetivo principal que Dios tiene establecido para esos cristianos. Así que este cristiano vive permanentemente tapando incendios, o como se diría popularmente, tapando huecos, tapando portillos, pero no bien termina de tapar un portillo cuando se está abriendo otro portillo, y no bien termina de tapar ese segundo portillo cuando ya hay un tercero, un cuarto portillo que se está abriendo. Y entonces dice, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Que no logro equilibrarla, no logro ponerla en un nivel en el cual no tenga que estar corriendo, que estar sufriendo, que estar tapando portillos. En ese caso, si es tu caso, mira tu compromiso con Dios, mira tu fidelidad con Dios, mira tu consagración al Señor. Y el tercer portillo del cual quiero hablar con ustedes en esta mañana es el que atañe a las iglesias tradicionales, llamémoslo así. En el caso de estas iglesias, los portillos se deben a la ignorancia de la palabra, a una mala enseñanza de la palabra, a una mala doctrina, a una doctrina que muchas veces está contaminada con falacias, a una doctrina que no es impura, a una doctrina espúrea, lo cual causa que algunas de estas congregaciones lleguen a un legalismo extremo y en otras a una carnalidad extrema. Algunas se van por un lado y otras se van exactamente por el lado opuesto, y como bien se ha dicho, todos los extremos son malos. El legalista entonces le suma a la palabra de Dios mandatos de hombre, mandatos que Dios no ha establecido. Pero el otro, el carnal en extremo, entonces le quita a la palabra de Dios esos mandatos que Dios ha establecido. La edificación de la iglesia usando esquemas humanos ya ha dado evidencias de deterioro, y por eso surge la necesidad de restaurarla, la necesidad que en esas congregaciones se levanten reparadores de portillos. Denominaciones que fueron levantadas como reinos humanos han sido desmigajadas, han sido destruidas, han sido partidas en pedazos. Congregaciones que procuran levantarse basando en mandamientos de hombre están condenadas a desaparecer de sus lugares. Muchas denominaciones, muchas congregaciones, muchas iglesias, ¿sí?, que han superado divisiones internas, ¿sí?, gracias a reparadores de portillo, pero que posteriormente permiten que estos nuevamente vuelvan a abrirse, sucumben a causa de las divisiones entre el cuerpo de Cristo, entre sus miembros. Esto no es más que muestra de la edificación que se habla en Primera de Corintios, la edificación en madera, la edificación en hojarasca, la edificación en heno, que cuando llega el fuego de la prueba, la hojarasca, el heno y la madera arden, se consumen y de ello no queda nada. Por eso, mis hermanos, este tiempo más que ninguno es el tiempo de edificar en oro, es el tiempo de edificar en plata, es el tiempo de edificar con base en piedras preciosas, para que cuando venga el fuego de la persecución, el fuego de la prueba, la obra permanezca. Este es el tiempo, mis hermanos, en el cual los reparadores de portillos debemos levantarnos y plantarnos sobre la sana y la buena doctrina del Señor.
y no transar, no negociar, no dar un paso atrás, no contaminarnos con las cosas del mundo y mucho menos llevar las cosas del mundo a las congregaciones y a las iglesias, porque eso es lo que hace a largo, a corto o a mediano plazo es abrir portillos en las iglesias. Es el tiempo de reparar los portillos, y lo harán solamente aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios, aquellos nacidos nuevos que tengan el discernimiento correcto y estén dispuestos, escúchese bien, estén dispuestos a poner su esfuerzo, estén dispuestos a, como le dijo Dios a Josué, necesito que te esfuerces y que seas valiente. Y ese esfuérzate y sé valiente es estar dispuesto, no solamente entonces a tener un esfuerzo, sino a ir más allá de nuestras capacidades naturales. Y esas limitaciones naturales, colocarlas a los pies del Señor para que sea Él quien las potencialice. Porque cuando trabajamos con bases en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades, en lo que nosotros consideramos que tenemos, los portillos no se cerrarán. Cuando los portillos sean reparados, es decir, que las paredes sean reconstruidas, y que los huecos, los orificios sean cerrados, entonces, como dijo Nehemías, ya no estaremos más en oprobio, ya no estaremos más en desgracia. Así que la invitación de hoy es la invitación que Nehemías le hizo al pueblo. Nehemías le dijo al pueblo en Nehemías 2:17, vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ven, comunidad cristiana Shema, edifiquemos los muros de las iglesias, edifiquemos los muros en la vida de los creyentes, edifiquemos los muros en la vida de aquellos que todavía no están caminando con el Señor, de aquellos inconversos, y no vivamos más en oprobio. El Señor te bendiga. Gloria a Dios por su palabra y por su amor y su misericordia.